Hoy vamos a hablar de una crisis que actualmente os está afectando, aunque es silenciosa. Vamos a hablar de la crisis de liquidez. Actualmente, cuando miramos el SP 500 en este último año, ha incrementado un 23%. Cuando miramos, por ejemplo, qué ha pasado con el Bitcoin, podemos ver que ha aumentado más de un 100%. Aún así, ¿por qué estoy hablando de una crisis? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo puede ser que actualmente, ópticamente, todos los valores de el SP 500 o otras inversiones que podéis estar haciendo actualmente hayan subido, pero aún así estéis perdiendo dinero? Vamos a hablar de ello. Para poder entender esta crisis de liquidez, lo primero que vamos a hacer es mirar las expectativas de liquidez de la Fed de Estados Unidos, es decir, del gobierno federal. Como podéis ver en pantalla, teniendo en cuenta las deudas creadas durante el COVID, podemos ver que hay un crecimiento esperado exponencial, ya que estamos acumulando deudas para poder pagar deudas encima de deudas y intereses anteriores. Y supongamos que aún así este crecimiento exponencial esperado no es totalmente correcto, pero aún así lo que podemos esperar seguro es un crecimiento bastante sustancial de las deudas en los siguientes años. Entonces, cuando estamos viendo la liquidez, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es la devaluación de una divisa, es decir, en este caso, la devaluación del dólar. Como podemos ver, podemos ahora comparar el índice de liquidez con el Nasdaq. Comparando el índice de liquidez con el Nasdaq, lo que podemos ver es que esta devaluación de una divisa da una ilusión óptica que el crecimiento de ciertas cosas está subiendo. Podemos ver esto muy bien en este ejemplo, ya que hay una relación entre ellos, entre el Nasdaq y el índice de liquidez de un 97%. Entonces, estos ciclos de liquidez lo que hacen es explicar muy bien muchas veces por qué el precio de ciertas cosas sube, aunque sea ópticamente. Entonces, ahora entendemos qué expectativas hay de cara a futuro, pero la pregunta es, ¿qué ha pasado estos últimos años y cómo esto ha afectado nuestro poder de compra? Ahora lo que estamos viendo es el índice de liquidez en los últimos años y como podéis ver en pantalla, este ha estado subiendo a un ratio de un 8% anual más o menos. Y si encima sumamos la inflación global que debe estar alrededor de un 4%, eso significa que estamos experimentando un crecimiento anual de 12% de devaluación en nuestra propia divisa, donde explica por qué los precios siguen subiendo. Y ahora entendemos qué es esta crisis de liquidez. Vamos a ver qué expectativas o qué ha pasado también más en detalle en Estados Unidos estos últimos años. Y cuando tenemos una crisis financiera, como pasó en el COVID, lo que normalmente hacen los bancos centrales y el gobierno de la federal es imprimir dinero. De esta manera, lo que hacen es poner mucha liquidez dentro del sistema, pero devalúan su divisa, es decir, empujan la piedra más adelante. Lo que podemos ver es que desde 2020 la Fed ha imprimido un 22% de la circulación actual de los dólares que existen. Es decir, hemos perdido un 22% del valor, cuando un dólar en 2020 actualmente tiene el mismo poder adquisitivo, 78 céntimos. Hemos perdido un 22% de nuestro poder adquisitivo con los dólares que se han imprimido. Y ahora la pregunta es, bueno, pero ¿qué expectativa hay de cara a futuro? El gobierno de Estados Unidos va a decir, bueno, esto no es aceptable, vamos a cambiar un poco. Como podemos ver actualmente, este año es un año de elecciones. Y viendo ahora, como ves en pantalla, los impuestos y el plan de Estados Unidos, podemos ver que hay un déficit en Estados Unidos de un 8% de su presupuesto. Y cuando vemos este déficit, ¿qué pasa? ¿Qué experimentamos nosotros? Lo que experimentamos es una subida de precios de productos y servicios que se ofrecen, ya que al fin y al cabo lo que la Fed está haciendo es imprimir dólares para poder financiar los planes de Biden y que de esta manera su presupuesto más o menos se pueda cumplir, porque al fin y al cabo solo tienen dos opciones, o incrementar las taxas o imprimir más dólares. Y lo que vamos a experimentar a partir de aquí es que el SP 500, etcétera, van a subir de precio, pero es ópticamente, porque cuando lo comparamos con el valor de la liquidez, es decir, qué es el valor real del dólar, lo que vamos a ver es que realmente no hemos ganado dinero, estamos igual o hemos perdido dinero ya que estamos devaluando la divisa en la que hemos comprado esto. Aquí es donde nosotros tenemos que hablar de la diferencia entre el rendimiento nominal y el rendimiento real. El rendimiento nominal sería, por ejemplo, si tú y yo invertimos $1.000 y ganamos $100 al fin del año, hemos ganado un 10%. Pero si hemos experimentado una subida entre liquidez y inflación de un 15%, nosotros hemos experimentado un rendimiento real de menos 5%.
ya que estemos compensando este 15 con el 10 que hemos ganado. Aún así, lo que tenemos que hablar también actualmente es cómo nos protegemos nosotros de esto. Y por eso mucha gente lo que dice, el dinero en el banco no hace nada. Tener el dinero en el banco no te va a proteger de la inflación. Lo único que va a hacer es que tú pierdas más poder adquisitivo y sin darte cuenta, aunque tengas mucho dinero o poco dinero en el banco, vas a continuar teniendo el problema que cuando vas en el supermercado o a comprar servicios, productos, etcétera, tu poder adquisitivo se va a ver reducido aunque tú no lo quieras. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de esto? Y lo que he afirmado antes lo mantengo. Tu dinero en el banco no hace nada, no va a ganar nada. Entonces, hay varias opciones. Una opción es la renta fija. Lo que nos tenemos que dar cuenta es, hemos visto antes que el índice de liquidez aumenta un 8% anual. Asumiendo que la inflación global es alrededor de un 4%, estamos a un 12%. Entonces, si tú aceptas una renta fija, lo que podemos ver es que la renta fija, el valor que te dan está basado en el Banco Central o la Reserva Federal. Está basado en los ratios de interés que ahora mismo la Reserva Federal tiene. Esto puede ser de un 3,5 a un 6 y pico por ciento. Estás, digamos, mejor que en la situación del banco, pero aún así estás por debajo del 12% que hablábamos antes, ¿no? Es decir, aún estás perdiendo mucho dinero por el camino. ¿Qué otra opción tenemos? Fondos indexados generalizados. Si tú inviertes en el MSCI World o inviertes en el SP 500, índices como estos son relativamente seguros, aumentan de un 10 a un 12% anual. Esto es, digamos, su récord histórico de estos últimos 60 años, son un 10 a un 12%. Y como podéis ver, este 10 a 12% está clavado justamente con el índice de liquidez. Lo estábamos viendo antes también con el Nasdaq, que está, digamos, a un rendimiento del 97% relacionado con el índice de liquidez. Entonces, si estáis en un fondo indexado generalizado, estáis ganando o, digamos, manteniendo vuestro poder adquisitivo. Si vosotros queréis tomar más riesgo y queréis la opción de ganar más dinero a través de vuestras inversiones, a partir de aquí ya podéis arriesgar más con acciones individuales o con Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin? Bitcoin es descentralizado y el gobierno no puede imprimir más Bitcoin. Es decir, es deflacionario. Además, hay 21 millones y esto es lo que quiere decir que es descentralizado. El gobierno no puede venir y puede decir, quiero más Bitcoin, imprimir más. No se puede hacer. Entonces, de esta manera, si tú sufres en un ambiente muy inflacionario donde tu gobierno está imprimiendo tu divisa en concreto, el Bitcoin es un lugar seguro donde tú no vas a perder este valor. Aún así, lo que tienes que aceptar es que hay una volatilidad con la que viene esto. Tú puedes tener un rendimiento real muy positivo con el Bitcoin, pero tienes que también aceptar que van a haber veces que el Bitcoin baja un 90% de valor a lo largo del tiempo. Pero lo que podemos ver es que la tendencia generalizada en los últimos años es muy positiva. Aún así, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado un montón, que os haya gustado. Si os ha gustado, no dudéis de darle a like y de suscribiros, que ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.